también la fecha en la que esto va a tener que estar funcionando o empezar su funcionamiento. Yo la verdad que tengo que decir sorprendido que hubo bastantes ingresos, mucho más de los que esperábamos, sinceramente, a capacitación, mejor dicho, al sitio de prueba, al sitio de desarrollo que le fuimos enviando durante estos últimos días para que puedan entrar a jugar y a aprender. De todas maneras, si bien hay en promedio, como promedio máximo, 30 ingresos, 30 usuarios, es mucho menos también que la cantidad de usuarios que ustedes son entre las dos localidades. Y por eso dije al principio que rápido ya pasó una semana, y sin embargo, esto se va, el tiempo vuela, con lo cual lo que los invito es a que aprovechen esto. Si alguno tuvo algún inconveniente para ingresar, si alguno tuvo algún inconveniente para poder hacer uso del sitio, nos avisan, nos pasan un correo, están los chicos de soporte también de las delegaciones que nos van a comunicar estas novedades. Lo que vamos a hacer ahora es, cerraríamos inicialmente este ciclo de capacitación con lo que hagamos hoy y mañana en todo lo que son las herramientas básicas de uso del sistema. El sistema tiene muchísimas más herramientas que son muy importantes de mostrar para la actividad de gestión interna de la oficina, para el control y el manejo de aquel que tiene las obligaciones de dirigir estos equipos de trabajo, sea fiscal, sea defensor, sea secretario, sea juez. El sistema les permite una serie de herramientas que vamos a hacer alguna charla muy específica para mostrarles estas cuestiones, porque al resto, sinceramente, no les va a interesar porque ni siquiera van a poder tener acceso a esa situación. Entonces hoy vamos a terminar con las cuestiones generales y para eso Aníbal va a mostrar hoy un menú lateral de todo el expediente donde se van viendo diferentes posibilidades de, como dije en un principio, alimentar este expediente siempre con información válida y veraz, lograr de alguna manera las registraciones, las correctas registraciones, las búsquedas, poder dotarlo de toda la información que, como dijimos, se nutre en todo momento. Si bien hay un ítem muy particular que va a mostrar Aníbal hoy, que es la cuestión de secuestro. Si bien naturalmente eso debería de iniciarse su carga o cargarse casi al principio de la causa, cuando el expediente inicia y seguramente en la MUI que se va a crear, no es menos cierto que muchas veces se secuestran y se consiguen secuestros una vez avanzada la causa, y entonces por eso esto hay que saberlo hacer en todas las instancias y en todos los momentos. Y no es solamente la carga natural de una descripción de un secuestro que ustedes pueden estar acostumbrados a utilizar si es que utilizan esa parte del LEX, sino que además el secuestro, esto es importante porque es una cuestión que hemos hecho mucho hincapié en el SIGI, que es, en este caso, con nombre y apellido, se guarda la cadena de custodia de ese secuestro, sabiendo quiénes fueron los intervinientes y en qué etapa han intervenido y qué actividad han tenido, por ejemplo, sobre ese secuestro. Marco esto porque es lo más fuerte o lo más rápido de ver en esto. Hay otra serie de ventanas que va a mostrar ahora Aníbal, que realmente son muy útiles para el uso de justiciables, secuestros, una serie de cuestiones. Inclusive, no llegamos hoy jueves con esto, vamos a seguir mañana, toda la cuestión de la agenda merece un punto aparte, porque hoy la agenda que ustedes están acostumbrados a manejar, casi le diría individualmente, y muchas veces muchos defensores, fiscales también, los defensores se quejan de los fiscales se quejan de los jueces, y los jueces se quejan de todos en el sentido de que nadie respeta la agenda del otro, se pisan audiencias,
se señala una audiencia cuando yo tengo ya audiencias señaladas. Esto llevó a que desarrollemos un módulo muy completo que es el módulo de agendas, que permite que toda la actividad de los funcionarios judiciales que tengan necesidad y obligación procesal de concurrir a una audiencia esté registrada esa actividad y me permita o no me permita convocarlos a alguna fecha que yo necesito señalar. Y en este sentido, por eso lo hemos dejado especialmente aparte, porque queremos mostrarle cómo va a impactar en las agendas, cómo se puede filtrar, cómo se puede buscar, qué efectos tiene hacer inclusive las anotaciones de las licencias que yo tengo de carácter absolutamente personal, etcétera. Por eso dejamos aparte la cuestión de agenda y vamos a ir con todo lo que sea la vida y el movimiento del expediente con datos objetivos. Aníbal, cuando vos gustes, arrancamos. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir entonces el escritorio. Bueno, retomando entonces donde habíamos quedado, vamos a ingresar al sistema. Recordando lo que ya vimos, la primera pantalla que vemos es la de notificaciones. Hay algunas más que la semana pasada porque se han ido haciendo pruebas. Vamos a mirar entonces el menú de un expediente, como comentaba Daniel. Y para acceder a un expediente, recordando que desde el menú listados, expediente en general, vamos a la lista completa o cuando acercamos el mouse al título del menú listados, cuando se forma una manito, si le damos clic allí, también se va en forma directa a ese mismo menú, ¿sí? Bien, llegamos al listado de expedientes que tenemos en nuestra dependencia. Como habíamos visto, los datos que tenemos aquí arriba en el encabezado que le llamamos, nos indica que tenemos 22 notificaciones sin mirar hoy o sin verificar. Vamos a ingresar entonces un expediente y se nos abre una nueva ventana. Y una aclaración aquí, siempre tenemos una pantalla principal o un navegador principal que es donde nos movemos por distintas pantallas de los diferentes listados que vamos a encontrar, que vamos a ir viendo después. Y cuando accedemos a un expediente se abre una nueva ventana del mismo navegador y todo lo que tenemos en esta nueva ventana está estrictamente relacionado o vinculado al expediente que nos indica en el encabezado, ¿sí? O sea que todo lo que yo acceda desde el menú lateral es en referencia al expediente donde estoy ubicado en este momento, ¿sí? Bien, entonces estamos en el historial, que es lo que primero nos muestra. En el menú lateral vamos a ir viendo entonces ítem por ítem lo que está relacionado al expediente. Luego vamos a ver lo de la historia, el auto guardado no lo hemos visto, así que vamos a mirar rapidito ahora. Justiciable lo hemos visto. Juicio por jurado es para la oficina de juicio por jurado, así que en este caso no lo vamos a ver. Las complementarias que vimos cómo se registran, las oficinas colaborativas vamos a repasar cómo se las habilita. Autorización de copia, que hoy día ya no es más copia, sino solo vista, porque los profesionales acceden al módulo de sigilo profesionales desde sus oficinas. Secuestros, defectos y vehículos. Documental, que prácticamente no se usa. Videos de audiencias, notificaciones. Videos de audiencias son las audiencias que se graban en garantías o en tribunales de juicios o cámara de apelación. Notificaciones que hemos visto, tarea es para el área de ATC. Avisos, que también vimos, agenda que como comentaba Daniel, que quizás lo vemos mañana. Entonces vamos a lo que es expediente. En expediente ver, simplemente lo que vamos a poder hacer es verificar los datos, o sea, observar, no podemos modificar nada, ¿sí? En cambio, en expediente modificar, podemos hacer alguna corrección, sobre todo por la carátula o el tipo de causa, o si está en trámite y se archiva, o si está en situación normal y debemos reservarla, ¿sí?
todos los datos que hemos cargado en la carga inicial, es posible durante la vida del expediente ir haciendo correcciones conforme los datos que van variando o que se van recolectando, ¿sí? Asignar dependencia. O sea, en modificar no hay nada extraño, es similar a la carga, o sea, es todo lo que se hizo en la carga y es corregirlo nada más, ¿sí? Por supuesto hay que darle a aceptar para que tome los cambios. Bien, en asignar dependencia, que es un apartado interesante porque es el lugar donde se va a ir moviendo o dando movimiento electrónico al expediente, es decir, cuando se pasa de una oficina a otra. A diferencia del LexDoctor, y para hacerlo bien gráfico, en LexDoctor, por ejemplo, llegaba un expediente a Fiscalía, lo cargaban en Lex de Fiscalía, tenían que enviarlo a Defensoría para que se notifique si interviene el defensor oficial, en Defensoría cargaban nuevamente el expediente en sus Lex, si tenía que ir luego a Garantía, en Garantía lo volvían a cargar en su propio Lex, o sea, ahí tuvimos 3 cargas, y así por cada oficina donde tenía que transitar el expediente o alguna oficina intervenir, ¿no es cierto? En este caso la carga es una sola, solamente una vez se carga el expediente y luego se habilitan la colaboración a las oficinas que deban participar o intervenir en el expediente. En determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando se termina la investigación, el expediente tiene que moverse de oficina, el expediente electrónico hablamos, ¿no es cierto? Y en ese caso tenemos un apartado en el expediente mismo, donde estamos parados, donde se puede indicar a qué oficina se va a transferir o mover. En realidad el término es mover el expediente, ¿sí? Pasa a tener otro dueño. Acá en este caso vemos una sola línea que es cuando se cargó este expediente y nos indica que se cargó en el equipo fiscal 13. Vamos a buscar uno a ver si podemos ver una trazabilidad, porque aquí se va a ir generando una trazabilidad de los movimientos que fue obteniendo o generándose en un expediente, ¿sí? A ver si encontramos alguno. Bueno, este tiene 2 por lo menos, ¿sí? Acá en este expediente vemos que lo habían cargado en MUI y luego lo transfirieron, lo movieron a la Fiscalía número 13, ¿sí? Así como vemos estos 2 registros aquí, vamos a ver por cada movimiento que se haga del expediente una línea adicional que se va a ir generando, ¿sí? Bien, en caso de tener que asignarse a otra dependencia, vemos que hay una serie de botones allí donde indican cada uno a dónde iría, ¿no es cierto? Por ejemplo, a un equipo fiscal, a un juzgado de garantía. Son casos excepcionales porque un expediente de fiscalía va a mover a garantía. Si garantía debe participar, simplemente se lo habilita como colaborante, ¿no es cierto? Pero puede ser que el expediente por algún motivo no le corresponda a ese equipo fiscal y deba asignárselo a otro. Cancelaciones, si el expediente debe ir a... Bueno, hay una particularidad aquí, ¿no es cierto? En resistencia, el expediente se asigna a Cámara de Apelaciones. Creo que en el caso de ustedes no va a ser así, pero ya lo veremos. Si no tenemos la dependencia a la que queremos transferir en estos botones, hay uno que dice otras dependencias, ¿sí? Ahí podríamos encontrar la que nos está faltando. Yo estoy con un usuario de resistencia aquí de prueba, así que lo que me aparece aquí son las dependencias u oficinas de resistencia. Si estoy como un usuario de Charata o de Villa Ángela, veré las oficinas de Villa Ángela o Charata. Vamos a simular eso. Así vemos, por ejemplo, ingreso a un expediente asignar dependencia, otra dependencia y veo las dependencias de Charata solamente, ¿sí? También es posible asignar a otra circunscripción, ahora que vamos a tener en distintas circunscripciones, por algún motivo de competencia quizás, en algún momento sea necesario transferir o mover el expediente electrónico a otra circunscripción. Yo estoy en la 4 en este momento, ¿sí? Acá me van a aparecer la 1, 2, 3, la 5 y la 6, ¿sí? Elijo primera circunscripción y me van a aparecer las dependencias de la primera circunscripción.
o indico de la tercera y dependencias de la tercera circunscripción, ¿sí? Bien, acá vemos un botón que dice ejecución penal. Es el único caso. Anteriormente, hace unos minutos, comenté que se carga una sola vez el expediente y continúa con ese número moviéndose por las oficinas que debiera transitar, ¿no es cierto? Pero para el caso de ejecución penal es la única situación en la que el expediente no se va a mover, el expediente electrónico no se va a mover y se van a generar nuevos números a partir del expediente donde estoy realizando esa asignación. ¿Sí? Si yo estoy en un expediente, por ejemplo el 103, como en este caso, y transfiero o hago la transferencia a ejecución penal, y supongamos que hay dos condenados en esta causa, se van a generar dos expedientes, uno por cada condenado, ¿sí? Después en otra oportunidad vamos a mirar en todo caso el proceso porque hay que completar una serie de datos obligatorios para que permita hacer esto, porque el sistema tiene que generar en forma automática un expediente por cada justiciable, ¿sí? El seguimiento en ejecución penal es individualmente para cada condenado, así que no se puede generar o mover el mismo expediente para los dos condenados, ¿sí? Bien. Supongamos que queremos asignar a un correccional. Acá arriba, en la parte de arriba, en el encabezado, nos indica la dependencia donde está radicado el expediente, ¿no es cierto? En este caso, la que estoy simulando el usuario. Si yo le indico, por ejemplo, soy fiscal y terminó la investigación, debo transferir o mover el expediente al juzgado correccional porque va a juicio, simplemente con asignar dar clic en el botón asignar, me abre otra ventanita donde indico a qué juzgado. En este caso, Charata tiene uno solo. No tengo opción de seleccionar solamente el que me aparece, ¿no es cierto? En la parte de arriba dice asignación directa, que es para el caso de resistencia, donde hay un módulo de asignación equitativa entre los tres correccionales, ¿sí? Entonces, para el caso de Charata, no va a ser utilizado porque hay un solo correccional. Bien, como le decía, elegimos el juzgado y el motivo, ¿sí? Seguramente va a haber que agregar uno para que sea elevación a juicio, porque en resistencia era obligatorio, o es obligatorio asignar por sistema, que es el botón que vemos arriba, y en forma manual solamente por los motivos que vemos en la listita, ¿sí? Inhibición, conexidad, incompetencia, trámite recursivo terminado. Seguramente vamos a tener que agregar un ítem más que sea el de juicio, ¿no es cierto? Bien, vamos a suponer que hay conexidad, para hacer un ejemplo, asignamos y acá vemos que se generó una línea más en la lista de trazabilidad del expediente, ¿sí? 8 del 10, fiscal 1, el usuario que estoy usando de pruebas, asignó al correccional de Charata, ¿sí? Si refrescamos los cambios, acá arriba nos va a actualizar, a ver, expediente asignar dependencia, acá arriba se nos actualiza y ya aparece como dueño el juzgado correccional. Siempre que hagamos una asignación a otra dependencia del expediente electrónico, hay que hacer un aviso adicional, es decir, sin salir del expediente, porque en este caso ya no somos más dueños, ya no somos, el expediente ya no pertenece a nuestra dependencia, ni bien se asigna el expediente a otra dependencia, debemos ir a aviso y generar un aviso, ¿sí? Recuerden que hemos visto que las dos pantallas a las que más debemos prestar la atención siempre son la de notificaciones y la de avisos, ¿sí? Entonces generamos un nuevo aviso, vamos a elegir de la lista que tenemos la que corresponda, ¿sí? Alguna aclaración del porqué de la asignación y simplemente agregar. El aviso, cuando no marcamos a nadie, en este caso este expediente no tiene ninguna oficina colaborativa habilitada, entonces no nos aparece aquí abajo como posible para marcar. Siempre como MUI tiene acceso a la totalidad de los expedientes de la circunscripción, siempre aparece como posible para enviarle un aviso o una notificación si fuera necesario, ¿sí?
Entonces, antes de hacer el aviso, vamos a agregar una oficina colaborante, así repasamos. Oficinas colaborativas. Y resalto una cuestión aquí, porque al ser un navegador, a veces estamos habituados a usar la flechita para atrás o para adelante. Esto, como es un sistema de gestión y en algunas pantallas completamos datos, es necesario que siempre se manejen por los menús, ¿sí? No con el para atrás o para adelante, porque eso implica volver a datos antiguos en algunos casos. Y se van a guardar, en consecuencia, esos datos antiguos, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre entonces por los menús. Yo estaba en la parte de avisos, repito el procedimiento, estaba en la parte de avisos y lo que hice fue ir a oficinas colaborantes, no voy hacia atrás, ¿sí? En este caso que estoy dentro de un expediente no me muestra la flecha, pero sí en los otros listados, en las otras interfaces, ¿sí? Bien, yo en este caso tengo un monitor quizás un poco grande, pero no todos lo vamos a tener, así que siempre es recomendable maximizar la ventana donde estamos trabajando, ¿sí? De todas maneras, abajo nos va a indicar en qué expediente estamos. Abajo en la barra de iconos, ¿no es cierto? Bien, dijimos, vamos a agregar una oficina colaborativa antes de generar el aviso. Bueno, tenía que haberlo hecho antes porque el sistema ya me está indicando que el expediente no pertenece a nuestra dependencia, ¿sí? Todo dato que queramos adicionar al expediente solo podemos hacer siendo dueños, ¿sí? Por ejemplo, agregar una oficina colaborante, habilitarla, habilitar a un profesional para que tenga acceso al expediente, modificar un justiciable, modificar el expediente o la carátula, todo eso podemos hacerlo siempre que tengamos la condición de dueños del expediente. Si está en otra dependencia, ya no podemos hacer eso, ¿sí? Pero sí podemos generar el aviso como comentaba antes. En este caso vamos a generarlo. Bueno, vamos a elegir cualquiera, por ejemplo. Y como no marcamos nada, cuando no marcamos nada, siempre va el aviso con destino a la dependencia o a la oficina que está como titular electrónica del expediente, ¿sí? Así que si yo agrego sin marcar a nadie, el aviso se genera para el juzgado correccional en este caso, ¿sí? Desde la fiscalía hacia el juzgado correccional. Solamente están las iniciales, ¿no es cierto? Bien. No sé si se entiende, yo no veo si alguien está consultando algo. Todavía nadie consultó nada, Aníbal, adelante. Bueno, seguimos entonces. Expedientes vinculados es por si queremos llevar un registro de expedientes que guarden relación con el que estamos posicionados actualmente, ¿sí? Sabemos que tenemos otro expediente y podemos vincularlo, ¿sí? Tiene que existir claramente el expediente. Supongamos que algunos de estos, ¿sí? Bien. Vamos a pasarnos al expediente que soy dueño porque acá no me deja hacer nada, ¿sí? Vamos. Perfecto. Acá soy dueño. ¿Se entendió esto? Justo el sistema me reflejó la posibilidad o la imposibilidad de hacer determinadas cuestiones siendo dueño electrónico del expediente, ¿sí? Entonces, vinculados, agregamos nuevo, le decimos este guarda relación, si no está a la vista lo vamos a buscar por los distintos filtros, vinculamos, ¿sí? Con eso ya quedó vinculado y con solo acceder a este apartado vamos a ver los expedientes que guardan relación con el que estamos posicionados actualmente, ¿sí? Se entiende que estoy en un menú o en un ítem de menú de todo el disponible en el expediente, ¿no es cierto? Expediente, despliego, y son todas las opciones que guardan relación con el expediente como tal, como el expediente como unidad, digamos, como bloque, ¿sí? Bien, salida de letra, prórroga y complejidad son cuestiones excepcionales que la vamos a ver después, pero sí vamos a ver responsables, que es una cuestión interesante en lo que es SIGI. Es similar a lo que se utiliza en el Doctor, pero con algunos beneficios adicionales. Por ejemplo, de poder asignar más de un responsable, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer que en esta causa lo queremos tener como responsable al fiscal, ¿sí? Agregamos además a otro usuario, a otro, así a todo lo que queramos.
Y como habíamos dicho antes, el expediente es uno solo, así que si alguien otra oficina debe participar o intervenir en este expediente, podemos habilitarlo. Esta oficina que va a acceder a este expediente puede utilizar el mismo módulo responsable donde no va a haber estos usuarios que están en este momento, va a haber solamente los usuarios de su oficina, ¿sí? Entonces, supongamos que una defensoría tenga que acceder a este expediente, tenga que intervenir o participar, la defensoría también puede asignar como responsable a uno o más usuarios de esa dependencia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve asignar responsables? Como en LesDoctor, después se pueden filtrar los expedientes por el responsable, ¿sí? Además, hay otra interfaz que es en búsquedas, ¿sí? Listados, búsquedas por responsables. En esta interfaz voy a poder filtrar por solamente aquellos expedientes en que aún no he asignado responsable, ¿sí? Solo aquellos expedientes donde mi oficina es colaborativa, para el caso de defensoría, el fiscal mismo después de asignar un expediente a juicio, ¿sí? Y aquí nuevamente puedo elegir la situación del expediente, cuál de los responsables me interesa ver, ¿sí? Puedo elegir la situación o directamente que me muestren toda la situación. Esta es una interfaz de gestión o administración de los responsables de los expedientes de la dependencia a la que pertenezco, ¿sí? Así como yo, dueño del expediente, tengo esta posibilidad, cualquier oficina que esté habilitada como oficina colaborante también podrá asignar sus responsables y únicamente verá los de su dependencia, no se van a mezclar con lo de la fiscalía, ¿sí? Lo mismo ocurrirá para el juzgado de garantía si tuviera que intervenir, para una asesoría. Cada dependencia ve solamente los integrantes de su dependencia y por lo tanto puede asignar solamente a esos integrantes como responsables, ¿sí? ¿Se entiende un poco el concepto del expediente? Siendo único, de todas maneras los responsables son individuales por dependencia, por oficina, ¿sí? Bien. Con eso vimos lo que es, ¿no es cierto?, los ítems de un expediente tomado como bloque. A ver con qué Aníbal, seguimos, ¿sí? cerramos la cuestión de la asignación de causa por dependencia porque quedaron algunas dudas, más que nada porque esto es absolutamente nuevo respecto de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Perfecto. La asignación, hubieron dos preguntas en el chat básicamente, uno respecto de que si hay una remisión desde una circunscripción a otra, por ejemplo, desde Charata a Resistencia por una incompetencia del tipo territorial. Desde Charata, por ejemplo, yo no voy a saber a qué fiscalía me va a tocar, va a ir a la MUIR o la Mesa de Ingreso e Intervención Temprana de Resistencia, que es la que luego de analizar el expediente va a asignar automáticamente y por sorteo quién es el equipo fiscal que va a intervenir. Esa es la metodología de acceso y de trabajo. Si esto fuera al revés, si Resistencia declarara alguna incompetencia territorial para que tenga que ir una causa de investigación a Charata o a Villa Ángela, va a pasar exactamente lo mismo. Va a ir a la mesa única que ustedes van a tener creada dentro de poco y ella va a ser la que va a derivar a las fiscalías que correspondan de acuerdo al sorteo que se establezca o a la asignación que se establezca para esa circunscripción. Otra consulta era respecto de si se pierde o no se pierde el control del expediente. Bueno, aquí hay respuestas varias. La regla general es que si yo estoy llevando adelante el trámite procesal normal de un expediente, investigué, eleo a juicio y luego va hasta la ejecución penal, en todas las etapas, cuando hay derivación de esa causa a la etapa procesal que continúa, significa que hay nada más que un cambio de titular digital del expediente, del fiscal al juez correccional o al juez de cámara, luego de los jueces para el control de pena a los legajos de ejecución de condena
en ejecución penal de acuerdo a cuántos condenados existen en la causa. Son cambios de titularidad del dueño digital del expediente. Pero el que venía laborando en el expediente, fiscal, defensas oficiales, asesorías, el fiscal o los fiscales y los jueces pasan a cambiar su pertenencia, ya dejan de ser titulares digitales para pasar a ser los colaboradores digitales en esa causa. Y las oficinas que venían en calidad de colaborantes continúan absolutamente en el mismo sentido y siguen todas colaborando ahora con aquel titular que va a llevar adelante ese expediente. Por eso cuando hablamos inicialmente el segundo día de charla con el tema de las oficinas colaborativas, se les explicó, y ahora lo vamos a rever, que era importante no eliminar nunca, si se le dio intervención a una oficina colaborativa, sino cerrar su participación, si acaso corresponde cerrarla, con la fecha de finalización de su posibilidad de intervención. Porque entonces yo siempre voy a saber quiénes son o quiénes fueron los que estuvieron en contacto, en conocimiento y en control de alguna manera de este expediente electrónico. Esto es central. La otra respuesta que podría darse naturalmente respecto de esto es qué pasa cuando se va definitivamente por incompetencia y entonces sí hay una asignación distinta a otra dependencia. Por ejemplo, aquí entre los equipos fiscales en Resistencia eso no se da porque no hay declaraciones de incompetencia interna en la. Yo calculo que eso luego la Procuración va a trabajar seguramente con ustedes con esta cuestión. Pero en Resistencia, internamente entre Fiscalía, esa incompetencia no se da, puesto que dejan de ser fiscalías para pasar a ser equipos fiscales integrantes de la Unidad Fiscal de Resistencia y todos trabajan en conjunto, salvo que el procurador asigne o reasigne específicamente alguna causa, como ha sucedido muchas veces y hasta algunas han sido muy conocidas periodísticamente. Pero suceden entre cámaras de apelaciones, entre cámaras de juicio, sucede entre juzgados correccionales y cámaras de juicio una incompetencia por conexidad subjetiva o por conexidad, y en ese sentido lo que se hace luego de tener la resolución firmada es notificarlo y hacer mediante esta herramienta la radicación en una nueva dependencia, en la dependencia que corresponda. Esto es asignación del tipo manual para la dependencia que corresponda, porque yo cuando declaro una incompetencia la estoy declarando específicamente a favor de alguien, y entonces ahí lo elijo y lo asigno. Así que estas son las dos modalidades gruesas que hay respecto de asignación de causa y del módulo de asignación de dependencia. Creo que no hay alguna otra pregunta. Después preguntan acá algo sobre los responsables, que yo la verdad que no lo escuché, estaba mirando la cuestión de las asignaciones. Aníbal, si querés. Sí, acá veo, dice, al entra el responsable o puede entrar cualquiera de la dependencia. Cualquiera de la dependencia. No sé si querés comentarle, Daniel, o... Sí, hay diferentes grados de seguridad y de posibilidades de seguridad dentro del expediente y dentro del sistema en general. La asignación de responsables, uno, varios, algún equipo de responsables, se hace a los fines del control de la gestión, no a los fines del control de seguridad. Esto se hace solamente para ordenar y reordenar qué trabajo y qué tarea tiene cada uno. Porque luego vamos a poder ver más adelante que si yo asigné correctamente los expedientes a mi equipo de trabajo, luego yo puedo ver cuál fue el desempeño o la tarea realizada o las tareas no realizadas por un integrante de mi equipo o poder saber una estadística de lo que pasa en mi equipo fiscal
por cada uno de ellos en particular. A eso se refiere la asignación. No es una asignación con carácter de poder luego reservar o delimitar la causa. Para eso existen las herramientas que ya mostró Aníbal respecto de hacer pública o privada una causa y de poder ocultar inclusive algunas de las historias para todos aquellos que puedan tener intervención dentro del expediente. Pero el hecho de que yo asigne un responsable solamente a los fines organizativos es muy, pero muy útil, pero no tiene la función de limitación, sino la función de gestión y de control del trabajo, de la gestión. ¿Sí? Vale, Aníbal, adelante. Bueno. Bueno, sí, un poquito para agregar nada más que la seguridad que plantea o se planteó con el sistema respecto a la dependencia hacia afuera, no dentro de la misma dependencia entre los integrantes de la misma dependencia, ¿se entiende? Se supone que es un equipo de trabajo y digamos que todos tienen la confianza que debieran tenerlo, ¿no? Pero bueno, al margen eso. Bien, habíamos quedado entonces responsables, ¿sí? ¿Ninguna pregunta más? Entonces, oficinas colaborativas, vamos a ver o repasar un poquito eso. O me detengo en historias que comentó Daniel recién, que eso yo no lo había explicado, y es el hecho de poder ocultar una historia en particular porque, no sé, porque una oficina colaborativa o un profesional necesitan tener acceso al expediente, pero resulta que tienen firmada una medida que no debe ser vista hasta el día de mañana, supongamos, o por un pequeño tiempo. Pero la manera de reservar una historia o ocultar a las demás oficinas, yo siendo parte de la dependencia dueña electrónica del expediente, simplemente con marcar esa historia la estoy ocultando del resto de las oficinas u profesionales que acceden al expediente, ¿no es cierto? Siempre y cuando el expediente esté con acceso normal. Si el expediente está con acceso reservado, directamente no acceden al expediente. Pero como dije antes, por X motivo necesitan acceder a ver algún contenido, la actuación policial o lo que fuera, y no hay opción, entonces pueden mantener a una determinada historia en forma oculta hasta desaparezcan los motivos de tenerla en esa situación, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado porque si un profesional tiene acceso a una oficina colaborativa y se le oculta actuaciones que están en carácter procesal y firmado, si ellos advierten esa cuestión y seguramente van a hacer algún planteo, ¿no? Bueno, es una cuestión para administrarse, pero con mucho cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cuestión de seguridad respecto a las oficinas externas a la dependencia online. Y la otra posibilidad era reservar el expediente. Son las dos cuestiones que me permiten impedir el acceso a las demás oficinas a determinado trámite o al expediente en sí. Bien, y ya que estamos en historia, vamos a ver lo que es el resguardo, ¿sí? O el autoguardado. Acá vamos a ver una listita y a diferencia del SDoctor, que el SDoctor hace o hacía el resguardo en la máquina donde se estaba realizando la actividad, el escrito, el SIGI hace el resguardo en el servidor. Así que supongamos que se apagó la máquina donde estaba trabajando, o se cortó la luz, o le pasó algo grave al disco, lo que fuera. Tranquilamente voy a otra máquina, ingreso al expediente, voy a recuperar historia y vamos a ver el resguardo que se realizó por cada historia donde se estuvo trabajando, ¿sí? Con nombre de la historia de la que se hizo el resguardo. ¿Se entiende? A diferencia del SDoctor, para el que más o menos conocía cómo hacía el resguardo, eran archivos ilegibles con letras aleatorias, donde había que ingresar uno por uno a ver si alguno de esos resguardos era el que me interesaba. Bueno, acá tenemos con exactitud el nombre de la historia de la que se hizo resguardo. ¿Cuándo y a qué hora? ¿Sí?
tenemos la opción de mirar entrando al escrito o directamente recuperar, y esto nos lleva a la historia del expediente, ¿sí? Por ejemplo, el oficio de libertad, yo le digo recuperar, me trae automáticamente al historial del expediente, claramente en estado extraprocesal, puedo ingresar a ver el resguardo que realizó y ahí está el contenido, puedo modificar, ¿sí? Bien, y ¿cada cuánto se hace el resguardo? El SIGI lo que hace es una comprobación de contenido. Si detecta que el contenido ha variado, cada minuto de tiempo, por cada minuto, va haciendo un resguardo del contenido actual en ese momento, ¿sí? Supongamos yo abrí esta historia, estoy realizando un cambio, pasó el minuto, SIGI detectó que hay una variación respecto al contenido original, hizo un resguardo. Ahora, yo hice esta modificación y le di en guardar, SIGI toma esto de base para notar si hay un cambio posterior, ¿se entiende? Aclaro esto porque si yo hago lo siguiente, borro todo, elimino el contenido y le doy al disquete guardar, esta es la base de SIGI para saber si hubo cambio. ¿Se entiende? Entonces, esta va a ser la base porque le di guardar. Y hice un cambio, al minuto, esto me va a resguardar. Resalto esto porque ha pasado en ocasiones donde un usuario decía, pero ¿y cómo si yo tenía 3 páginas de contenido y accedíamos a los resguardos y veíamos, así como estoy mostrando ahora, 2 o 3 líneas? Resulta ser que eliminaba todo el contenido, guardaba esa situación del escrito de la historia y el SIGI toma como que se confirmó el guardado. ¿Sí? Acá el usuario está confirmando el contenido del escrito, ¿se entiende? Entonces yo le di guardar y salgo. Vamos a recuperar, vamos a ver si logró hacer algo. No le di tiempo suficiente, pero si no hubiera aparecido aquí el resguardo con el contenido que había en ese momento, ¿sí? Bien, eso no lo habíamos visto, así que me parece interesante el tema del resguardo. En muchas ocasiones fue de mucha utilidad, sobre todo por esto que le comento, que se guarda en el servidor y no en la PC local donde se trabaja, ¿sí? Bien, justiciable ya lo hemos visto el jueves y viernes o el viernes. Recuerdan que hemos visto cómo vincular un justiciable existente, cómo verificar la existencia, cómo vincular un justiciable nuevo, creándolo al justiciable, cómo asignar los distintos datos luego, cómo registrar los distintos datos, como el alias, el abogado, el justiciable, ¿sí? Voy mostrando para hacerlo gráfico. Aquí es la parte de vinculación. Agregábamos uno existente o creábamos uno nuevo si no existía. Luego de vinculado al justiciable, con seleccionarlo agregamos otros datos adicionales como el alias, el abogado, los delitos imputados. Y para el caso de expedientes, anticipo esto, después vamos a ver en más detalle. Para el caso de expedientes sin contenidos es importante la imputación del delito con la fecha en que se realizó dicha imputación porque es base para las interfaces de alerta luego para los fiscales, ¿sí? Después lo vamos a ver. Periodos de detención, en caso de que tenga un justiciable detenido, el expediente es muy importante aquí, nuevamente, la fecha de imputación y la de prisión preventiva cuando lo tuviera, en el caso de estar detenido, porque nuevamente en la interfaz de alertas de detenidos, estos datos son bases que son de base que alimentan las alertas que se visualizarán en esa interfaz. Bueno, las vamos a ver, ¿sí? Comento esto para que vaya de a poquito asimilándose. Bien, hemos visto también actividad en procesos penales, que se genera una constancia automática, ¿sí? Seleccionando el justiciable, el carácter en que me interesa, mostrar los registros y generar la constancia. Esto generaba un escrito automático en carácter de procesal con la firma estampada del usuario que generó la constancia, ¿sí? Bien, juicio por jurado no es estrictamente para la oficina de juicio por jurado. Complementaria hemos visto que es una forma de crear historia y
si se la creaba de esa manera, luego se iban registrando en este apartado de complementaria, ¿sí? Quizás no se vea mucho la utilidad, pero cuando el contenido de la historia es mucho y hay muchas complementarias intercaladas, este apartado facilita localizar la que nos interesa, ¿sí? Oficinas colaborativas, lo vimos muy por arriba, veámoslo de nuevo. Nueva oficina colaborativa, nuevamente vamos a ver como dos paneles, dos recuadros. El superior es para asignar en forma automática o por sorteo, que se utiliza en resistencia. Entiendo que en el interior no va a ser así, así que acá vamos a tener que realizarlo de forma manual, ¿sí? Vamos a elegir las dependencias que van a intervenir en esta causa, las habilitamos y generamos el aviso que corresponde, ¿sí? Incluso podríamos habilitar como colaborante a una dependencia de otra circunscripción. Tengo entendido que las cámaras de juicio actúan como cámara de apelación entre una circunscripción y otra, así que este sería el caso. Por ejemplo, estoy como en Resistencia, pero supongamos que estoy en Villa Ángela y tengo que habilitar como colaborante a la cámara de Charata, ¿sí? Simplemente activo el ítem o el check de otra circunscripción, busco la cámara y la agrego, ¿sí? Ya está como colaborante. Algún usuario de esta cámara tendrá acceso como colaborante en este expediente, ¿sí? Luego de generar o habilitarlo como colaborante, siempre tengan en cuenta de generarle un aviso, porque es una de las pantallas a la que más se le presta atención en el día a día y en todo momento, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a nueva oficina colaborante, podemos habilitar a cualquiera de las que están disponibles en mi circunscripción o indicar que quiero activar de otra circunscripción, ¿sí? Y resalto nuevamente lo que comentaba Daniel: una vez que termina la intervención o ya no es necesario la intervención de una oficina, solamente hay que ponerle la fecha o de finalización de su intervención, no eliminar el registro, ¿sí? Porque esto también indica una trazabilidad o incluso puede servir en algún momento para saber durante qué periodo una oficina tuvo habilitado el acceso al sistema, ¿sí? Con modificar, simplemente registramos la fecha hasta y con eso cerramos la colaboración, ¿sí? Si le digo hoy, por ejemplo, modifico, le digo fecha hasta hoy, entonces esta oficina, por ejemplo la Cámara del Crimen, solamente tendrá acceso hasta hoy a las 12 de la noche. A partir de las 0 horas de mañana, de 9, no podrá acceder, ¿sí? Naturalmente, alguno me va a decir, y entonces si no se elimina, ¿para qué está el botón y para qué está la posibilidad? Por la posibilidad de simplemente una mala anotación o un error en la selección. Inicialmente no era así y tuvimos que incorporarlo porque en el apuro y en la selección rápida a veces se mal selecciona o se selecciona con un clic erróneo una dependencia que otra, y en ese caso sí corresponde dar la baja y ponerla correcta. Es simplemente por eso. Si no tendría en realidad el expediente información no real o no veraz respecto de quién tuvo o no acceso a la causa. Aníbal, yo no recuerdo, creo que está quedando pendiente nada más que los ítems que son si bien es cierto que está bien que lo conozcan los demás, son de uso muy particular de Fiscalía, que es la prórroga y la complejidad. Ah, sí, ¿vemos eso? Sí, por favor. Bien. Bueno, como mencionaba antes, y vamos a mostrarla antes de pasar a eso, simplemente acoto a lo de Daniel, que si bien se puede eliminar, esa acción queda registrada en la auditoría del sistema, ¿no es cierto? Se puede determinar cuándo, en qué momento, quién eliminó ese registro. Y aclaro esto por las dudas, porque a veces uno dice, ahí agregué, lo borro, nadie vio nada. No, sí, queda todo grabado. Sí, está muy buenísima la aclaración, Aníbal, porque ya nos ha servido muchísimo, lamentablemente, en varias investigaciones que nos han pedido hacer.
porque toda la actividad que uno realiza, no hablo particularmente de la oficina colaborativa, sino que cada una de las actividades que uno hace dentro del sistema de gestión quedan registradas asociado al usuario y contraseña que está realizando las operaciones. Por eso es tan importante, y acá cobra mucha, pero mucha importancia de nuevo, el resguardar y el tener absolutamente celoso cada uno de su usuario y contraseña, el no prestar, el no prestar estas cosas para firmarme vos porque vos sos más práctico con esto, entonces, no, si yo cedí la clave y la contraseña y tengo poder de firma, si hay algún inconveniente en el expediente en algún momento, el responsable voy a ser yo porque va a estar así registrado y va a estar así hecho el informe de auditoría si correspondiera hacerlo. Eh, hay que ser, cambiamos el paradigma, lo dijeron los integrantes del Superior, Procuración y Defensoría General cuando arrancamos esto. Estamos cambiando el paradigma de trabajo, estamos migrando a una tarea mucho más digital, aspiramos a que sea 100% digital. Vuelvo a decir, aspiramos a un trámite mucho más digital. Eso implica responsabilidad digital, responsabilidad en el uso de las claves, eso es central. Yo no puedo ceder mi clave y contraseña y luego decir, lo hice porque la verdad que es más fácil trabajar de esta manera. No, no, no. Esto se registra, inclusive se registran las IP de las que se accede. Hago esta aclaratoria porque no es esto a lo que ustedes están acostumbrados respecto de cómo registra el doctor la actividad, respecto de las cosas que se pueden hacer o dejar de hacer dentro del LEX. Y acá esto realmente es un sistema muy chusma y que nos ha dado, gracias a esa posibilidad, muchísimas satisfacciones con la oficina de sumarios en una serie de sumarios respecto de actividades non santas en algunos expedientes. Somos todos judiciales, así que no vamos a decir que este tipo de situaciones no suceden dentro del Poder Judicial. Lamentablemente suceden y por eso tenemos una auditoría muy exhaustiva de cada uno de los casos. Bien. Continuamos entonces. Quería mostrarles las interfaces para las cuales nos van a servir estos ítems de prórroga, complejidad y responsable. Salida de letra, dijimos, también es una cuestión excepcional. Como se tratan de expedientes electrónicos o se intenta que sea solamente expediente electrónico, la salida de letra se limita exclusivamente a su uso para cuando deba salir de lo que es el Poder Judicial, es decir, un préstamo a algún lugar o alguna dependencia, mejor dicho, que no use el sistema SIGI, ¿sí? En acá en asistencia se da, por ejemplo, a los juzgados civiles que piden o pedían en préstamo, no tengo certeza hoy día si lo siguen haciendo, pero hasta donde sé, registraban ese ítem de salida de letra cuando prestaban el expediente o, por ejemplo, también cuando ya remiten al archivo del Poder Judicial, ¿sí? Donde hay físicamente el expediente de papel. Bien. Entonces, los tres, lo que es prórroga, tenemos dos tipos de prórroga y complejidad. Bien, vamos a ver otra pantalla antes de ver esos ítems. Lo que es fiscalías tienen dos interfaces que son en el menú listados, expedientes, expedientes con detenido y sin detenidos. Son interfaces o pantallas con alerta que nos van indicando el tiempo que va transcurriendo desde cada o en cada etapa, digamos, para advertirnos que estamos pasados en algún tiempo para alguna de las cuestiones que hay que dictar en el expediente. Acá se va a ver todo rojo porque son datos viejos, ¿esto no es cierto? Claramente van a estar muy incompletos. Y el sistema sigue contando. Sí, el sistema sigue contando igual. Exacto, exacto. Bien, lo que nos va a indicar esta pantalla es, por ejemplo, la de expediente con detenidos. Ni bien se carga o se registra un expediente con el detenido, nos contabiliza un día para que tenga la declaración de imputado, que eso
mencionaba en el periodo de detención que hay que registrar la fecha de imputación. Si no se registrara ese dato, acá nos estaría diciendo declaración de imputado detenido, han pasado, como en este caso, que es un dato histórico, 1.221 días han pasado. En otro nos dice 9 porque estos fueron datos seguramente que estuvimos cargando de prueba y que aún no se registró la declaración de imputado de este detenido, ¿sí? O de algunos de los detenidos, porque acá nos indica, esta causa tiene 2 detenidos, esta tiene 2, esta tiene 1, ¿sí? Van a ver una inicial ahí que simplemente es el color de la alerta. Si la causa tuviera justiciables detenidos y no detenidos, hay una columna que nos indica allí cantidad, en este caso no hay ni uno, acá hay uno. Bien. Lo mismo ocurre para la declaración de imputados, ¿sí? Para el caso del justiciable no detenido, el registro de la fecha de imputación es en la imputación del delito. Volvemos al justiciable, así lo graficamos. Justiciables. Para el no detenido es en la imputación de delito donde se registra la fecha de imputación y que a su vez esto alimenta la ventana o interfaz de alerta. Para el justiciable detenido, el registro de imputación va en el periodo de detención que tenga abierto, ¿no es cierto? Que tenga vigente, ¿se entiende? Para detenido, la fecha de imputación entonces en el periodo de detención correspondiente. Para el sin detenido, en la imputación del delito, ¿sí? Esos dos datos alimentan las dos interfaces que estamos viendo en este momento. O sea, estamos viendo la de con detenidos, ya vamos a mirar la de sin detenidos. Lo mismo ocurre luego para la prisión preventiva. Contabiliza a partir de la fecha de declaración de imputado. Así que si nunca registramos la fecha de imputación en el periodo, la prisión preventiva no va a empezar a contabilizar. Comienza a contabilizar cuando la fecha de imputación está registrada. Lo mismo para la investigación penal, ¿sí? Y para la ventana o interfaz de sin detenido nos indica causas con alertas de abocamiento, esta todavía no se abocó, causas con alertas de imputación, o sea que no se tomó aún declaración de imputado, y alertas de periodo investigativo. Bueno, ¿por qué le mostraba estas dos interfaces? Porque los ítems que mencionaba recién de prórroga, lo que hacen es extender esos periodos que están configurados con valores que la Oficina de Política en su momento no los brindó, ¿no es cierto? Quizá ellos después den precisión sobre los tiempos. Pero a lo que voy es que la prórroga, al conceder o establecer la prórroga, se extiende un primer periodo. Si luego se concede o se registra una siguiente prórroga, se vuelve a extender ese periodo y así de esa manera las alertas se van apagando. ¿Se entiende? Porque si no, las alertas siempre quedarán encendidas. Supongamos un caso hipotético, no tengo bien en claro los tiempos, pero supongamos que una vez declarada, tomada o registrada la declaración de imputado, tenemos 10 días para la prisión preventiva. No sé si es el caso, pero doy un ejemplo nada más. Estableciendo como prórroga 1, en lugar de 10, quizás pasa a 15. Insisto, no sé si se da con la prisión preventiva, es para dar un ejemplo. Se refiere básicamente a esas prórrogas, a las prórrogas que establece el código para los periodos de la investigación penal preparatoria, pero que están establecidas y eso, se fijaron esos plazos, quedó así, Aníbal, nunca más se modificaron. Quizás ahora que se termine la implementación se ajusten, pero por ahora están directamente en relación directa con los plazos y los tiempos que establece el código, tanto para los dictados de la prisión preventiva como para los periodos que establece la investigación penal preparatoria. Bien. Correcto, bien. Entonces, lo que va a implicar es, supongamos que el tiempo establecido para la investigación es de 60 días, acá me indica en este caso, al llegar a 50, creo, o 45, no recuerdo bien, esta alerta lo que va a hacer es, acá, esta alerta de investigación penal pasará a mostrarme en amarillo porque está llegando a los 60 días que están establecidos en la
investigación penal, ¿sí? Si se establece la prórroga 1, este valor va a cambiar, supongamos que se va a 90, entonces va a desaparecer, si estaba llegando a los 60 y estaba en amarillo, va a desaparecer ese amarillo porque se extendió el tiempo para la investigación, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la prórroga 2, si estábamos llegando al límite y ya nos marcaba amarillo, con esa nueva prórroga se apaga esta alerta. Claramente, si pasé los días establecidos, se me va a poner en rojo como tenemos este ejemplo acá, ¿no es cierto? Ni hablar con las indetenidos, que me están mostrando todo rojo, ¿no es cierto? En este caso, nada, ninguna tiene abocamiento, en este caso, ninguna tiene declaración de imputado, ¿sí? Son causas históricas que quedaron sin actualizarse los datos. Entonces, volvamos a lo que es prórroga. Tiene que ver con eso y lo mismo con la complejidad. Es causa compleja, lo que hace es una modificación de esos tiempos y implica que se apaguen algunas alertas, ¿sí? Bien, con eso terminamos todo lo que es el expediente. Oficinas colaborativas, hemos visto recién, así que vamos a autorización de copia. Mal llamado, que hoy ya no es más copia. Inicialmente los profesionales solo podían acceder al módulo, los profesionales particulares, hablo, ¿no es cierto? Al módulo SIGI profesionales solo podían acceder yendo o, digamos, ingresando a una oficina que tiene el edificio de fiscalía acá, o tenía adecuado con máquinas para que ellos consulten y podían extraer copia digital. Por eso este apartado dice autorización para vista y extracción de copia. Hoy es solamente vista, esto ya lo vamos a cambiar próximamente. Solamente se autoriza la vista a un profesional. ¿En qué situación? Solamente en aquellos casos donde el profesional no es parte del expediente, no es parte de la causa, no es un defensor, por ejemplo. Al defensor, como hemos visto antes, tenemos que registrarlo en el justiciable. Al registrarlo en el justiciable al defensor, automáticamente él desde su oficina o desde su domicilio puede acceder a través del módulo SIGI Profesionales a este expediente. Siempre que no figure reservado, que eso lo maneja el dueño del expediente, no sé, el dueño del expediente. Entonces, en caso que el profesional no intervenga, acá sucede mucho con los accidentes de tránsito, por ejemplo, solicitan que se le autorice la vista, le autorizan la vista y es la otra forma que tienen los profesionales particulares de acceder al contenido del expediente. ¿Cómo se autoriza? Simplemente nueva autorización, lo buscamos por matrícula o por apellido, por cualquiera. Por matrícula o por apellido. En este caso tenemos que dar buscar, nos va a mostrar la coincidencia, por ejemplo, ¿sí? Nos muestra matrícula, nombre profesional, bueno, profesión, ¿no es cierto? Elegimos el que nos pidió, nos solicitó. Bueno, volvemos a aceptar. En esta parte nos preguntaba si es copia o solamente vista. Quedó solamente vista, así que esa habilitación que se realiza es solamente por 5 días corridos, ¿sí? Es decir, se le autoriza hoy y durante 5 días a partir de hoy el profesional tiene posibilidad de acceder al contenido. Pero a diferencia de estar registrado en el justiciable, como comentaba antes, en este caso y en esta modalidad solamente va a visualizar todos los o las historias que se firmaron hasta hoy, ¿sí? Hoy que se autorizó la vista, ¿se entiende? Es decir, mañana se realiza una nueva medida en el expediente, lo firman mañana, con fecha de mañana claramente, el profesional como tiene acceso durante 5 días, mañana va a acceder o pasado va a acceder y la medida de mañana no podrá visualizarlo, ¿se entiende? Lo que puede ver el profesional con la modalidad autorización de vista es solo hasta la fecha de autorización, ¿sí? No hasta la fecha de fin de la autorización.
Este periodo que se le brinda es para que durante los 5 días pueda contar con el acceso al expediente, pero solo hasta el contenido que se firmó hasta la fecha de autorización, ¿se entiende? Si necesitara ver contenido de mañana, de pasado, tendrá que pedir una nueva autorización de vista. ¿Se entiende la diferencia entre autorización de vista y registrarlo como abogado del justiciable? El abogado del justiciable ve en forma directa y online, por decirlo, al contenido. Es decir, en este instante el fiscal está firmando o generando una medida y luego la firma, automáticamente el profesional lo verá después de que esté firmado si ingresa unos minutos después. Lo mismo pasa con las oficinas colaborantes, ¿sí? Las oficinas colaborantes tienen acceso online, ¿sí? En este instante están 245 historias en extraprocesal. Esto no lo ve ni el profesional, ni las oficinas colaborantes, solamente los integrantes de la dependencia dueña del expediente electrónico, ¿sí? Pero supongamos que el fiscal diga, bueno, voy a firmar esta medida, lo firma con fecha de hoy. Después, inmediatamente después de firmado, ya queda disponible tanto para las oficinas colaborantes activas o como para los profesionales que estén registrados en el justiciable. Para los que tengan autorización de vista, si la fecha de autorización es anterior a la fecha de firma, no podrá ver esa historia o ese escrito, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Finalizado esto, creo que no hay más duda, consúltelo, no estoy viendo el chat, no sé si... Bien, No, Aníbal, no hay consultas ahí por el momento. Queríamos, hasta acá vamos a llegar ahora, como dijimos hoy, seguiremos con la cuestión de agenda en el día de mañana, que es un capítulo aparte y muy interesante. Y la cuestión de los videos y demás. Pero nos interesaría interactuar un poquito con ustedes. Si alguno quiere habilitar el micrófono, vamos a hacerlo ordenadamente, haciendo el pedido aquí a través del chat y Celina nos va a ir habilitando de manera tal de poder tener algún intercambio. ¿Sí, Aníbal? Faltaría lo de secuestro, no sé si por ahí damos un paso rápido. Bueno, terminamos con lo del secuestro, que son 5 minutos y seguimos. Eso. Por favor, anótense los que quieren hablar. Sí. Me están consultando por privado el tema de la habilitación para práctica. Sí. Eso. Consultándosele, por favor, porque mandamos todo ya. En realidad me pregunta, dice como que no estuviera habilitado. En realidad no sé quién es la persona porque me escribió mi celular y me dice si hay posibilidad de ingresar al sitio para practicar, el link para practicar que mandaron el otro día. A todas. ¿Está inhabilitado? Me pone. A todas las dependencias de Charata y Castelli se le envió correo a la cuenta oficial con el link y con las claves para que puedan hacer las prácticas. Si fueron a las cuentas institucionales, por favor, tengan la bondad de mirar las cuentas oficiales y ahí van a encontrar. Si alguno tuvo algún inconveniente, como lo dije al principio, que por favor nos contacte con los delegados nuestros, pero se barrió con el 100% de las dependencias. Inclusive hemos mandado a alguna dependencia que te pusimos en aprieto a vos, Cele, porque no la habíamos invitado inicialmente a la capacitación. Así que, como por ejemplo la asesoría, que no la habíamos invitado inicialmente y sin embargo también nos dimos cuenta que hacía falta, así que se le mandó la invitación y se lo va a capacitar. Así que entiendo que están todos. Si a alguno le falta algo, que por favor se comunique con nosotros. Sí, y Daniel, está todo video grabado, estamos subiendo a YouTube para quienes no estuvieran en la primera instancia tengan la posibilidad de verlo y que sirva de material de consulta también. Bien. Excelente. Vamos con lo de los secuestros para ver la cuestión de secuestro y más que nada la cuestión de cómo queda identificada la cadena de custodia, que es muy importante. Bueno, vamos entonces al registro de efectos, ¿no es cierto? Efectos secuestrados. Efectos o vehículos. Vamos a los efectos primero. Nuevo secuestro, vamos a cargar un ejemplo rapidito. El típico, un cuchillo tipo tramontina que suele venir de la comisaría, ¿sí? De unos 10 centímetros,
fecha de ingreso, bueno, después para fecha de salida y dónde está alojado el secuestro. Si es que lo recibieron, obviamente va a ser en la dependencia que lo está cargando. ¿Sí? Área de carga. Unidad física, una descripción. Esto va a depender de cómo organicen los lugares, armarios o lo que tengan para ubicaciones de efectos. Aquí en lo que es muy de resistencia, hasta donde yo he visto, el responsable del secuestro lo que hizo fue dividir su armario y ponerle nombre de estante, nombre de sector, y eso es lo que va registrando, ¿no es cierto?, en este lugar de ubicación, armario 1, sector 3, eso va a depender mucho de cómo se organice cada uno, ¿no es cierto? Entonces después viene a visualizar el efecto en el expediente, el efecto secuestrado en el expediente electrónico y verá dónde está ubicado ese secuestro, ¿no es cierto? Observación, alguna aclaración adicional y agregamos. Bien, ahí ya tenemos el efecto registrado. Voy a poner una fecha anterior para darle una trazabilidad o un movimiento, como de ingreso, ¿no es cierto? Vamos a decir que ingresó el 1 de octubre. Nuevamente, estas modificaciones, estos registros, bueno, eliminación no permite, en este caso no permite, pero toda acción que se haga, el SIGI va guardando en la auditoría, así que ténganlo en cuenta, que no es que cambie un dato y va a pasar desapercibido. Puede que para los usuarios pase desapercibido, pero para la auditoría de SIGI queda absolutamente registrado, ¿sí? Bien, lo que decía es, puse una fecha anterior, o sea, registré una fecha anterior para darle una trazabilidad. ¿Cómo se hace esto? Simplemente dando clic en el link, custodia, y luego agregar cadena de custodia, ¿sí? Acá no es que se cambia la fecha, se cambia el lugar donde está radicado, con modificar nada más, no sirve. O sea, es el registro inicial. Después se le agrega una cadena de custodia al efecto, ¿sí? ¿De qué manera? Repito, al secuestro en cuestión, supongamos que tengamos una serie de secuestros, clic en custodia de ese secuestro, agregar cadena de custodia. ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que se va a ir a la fiscalía, ¿sí? Alguna observación, y vamos a ver qué ocurre. Aceptamos, y ya me generó un nuevo registro respecto al mismo efecto, es decir, con fecha 8, que le estoy diciendo que se fue a la fiscalía o el equipo coordinador A en este caso, automáticamente cerró el periodo donde estuvo radicado anteriormente. Y esto va generando un registro por cada cadena o ítem de cadena de custodia que le vaya agregando, ¿sí? Supongamos que yo quiera nuevamente moverlo, vamos ahora a la fiscalía 1, aceptar. Y se va generando un nuevo registro y acá vamos a ver la trazabilidad. Estoy dando un ejemplo no tan cierto quizás, ¿no es cierto? Pero en el día a día van a registrar ustedes seguramente el movimiento real del efecto secuestrado y eso es lo que va a ir quedando registrado para cada uno de los efectos. Cerrar la cadena de custodia, simplemente queda el efecto, ¿sí? En el caso de que tengamos varios efectos y a su vez cada uno tenga distintos movimientos en la cadena de custodia, van a aparecer aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos ver el último movimiento de cada uno de ellos nada más. Es decir, dónde está actualmente. ¿Entiende? Desactivamos y vamos a ver todos los efectos con su cadena de custodia y activando el check, simplemente vamos a ver el último movimiento de cada uno de los efectos que tengamos registrados, el último movimiento de en la cadena de custodia, ¿sí? ¿Se entendió? No sé si por ahí me mezclé un poco, pero es simple. No, está perfecto, Aníbal. El ejemplo del cuchillo puede ser para las declaraciones para exhibición, que lo tengo que sacar del repositorio de secuestro y llevarlo a exhibir en la declaración de imputado. Pero por ahí también es mucho más útil para cuando eso sería de última dentro de del mismo ámbito de la oficina judicial. Pero por ahí tengo que entregar alguna pericia, algún perito particular o
a algún perito oficial. Y entonces está muy bueno tener el registro de la fecha en la que se fue y a dónde se fue. A eso se refiere todo esto, de manera tal de que yo tenga el seguimiento y la certeza de dónde está, dónde tendría que estar este secuestro o lo que fuera. ¿Sí? Bien, está habilitado el tiempo de preguntas. Si alguno quiere levantar la mano, pedir la palabra, adelante, por favor. Si hay consultas, con todo gusto vamos a interactuar un ratito. Bueno, mientras alguien se va animando, le muestro lo que es el vehículo. No hay nada También lo que extraordinario. consultaban era en relación a si podían tener una opción de práctica fuera del ámbito laboral, porque dicen que en horario laboral es complicado. No. No con este porque es el sistema de pruebas. El sistema de pruebas está en la internet inicial. Lo que está en la web y que van a poder trabajar de la casa es el sistema real. En este caso van a tener que concurrir a contraturno si se quiere al juzgado a practicar si es que no hay posibilidades por la vorágine del día. Por ahí tomarse una horita por día, ir un ratito a la tarde y poder hacerlo desde el juzgado. Solamente lo van a poder hacer las prácticas desde el juzgado. No podríamos habilitar dentro de la publicación porque no tenemos capacidad de nuestros servidores de red. Por eso está en un servidor aparte, está como prueba y está solamente de orden interno. Perfecto. Después hay otra consulta. Dice si en algún momento el secuestro se remite a la sala de armas y efectos secuestrados. ¿Está esa opción en el sistema? Sí, sí, no solamente que está, sino que se recomienda que a diferencia de lo que se hace o lo que se hizo históricamente, y eso acá se practica con mucha asiduidad, un envío periódico y permanente de secuestros a la sala de armas, dejando el registro de esto. Creo que acá se habría establecido en una semana, perdón, dicho inicialmente en 15 días y luego se bajó por el tema volumen a una semana, pero una vez a la semana se remiten todos los secuestros que se toman en los expedientes penales a la sala de armas y efectos secuestrados. Porque también estamos tratando, y esto lo está cumpliendo la Procuración aquí, de que las declaraciones de imputados se cumplen naturalmente en esos plazos, con lo cual ya después lo que hay que hacer es desocupar y tener habilitado el depósito de secuestro lo más limpio posible y dejarlo en custodia de quien corresponde que lo custodie en la sala de armas. Perdón, Daniel, perdón, Elio, no sé si me escuchas. Sí, la ¿cómo te cuestión que va? planteaba, pero bien, buenas tardes. La cuestión que planteaba Aníbal creo que es muy importante, por ejemplo, cuando vos tenés secuestrados los teléfonos celulares, porque habitualmente vos solicitás al juez de garantía, el juez de garantía después ordena, va al INSIF, el INSIF pasa a su vez por donde corresponde al área que corresponda, después suele volver al juzgado de garantía y después suele volver a la fiscalía. Pero ahí hay una cuestión que es todo lo más problemático, que es la cadena de custodia, al igual cuando hay, por ejemplo, un homicidio y hay ropa secuestrada que tiene Exacto. sangre, que se hace ADN, etcétera, etcétera. Ahí está la importancia de la cadena Sí, de señor. custodia, registrado con hora, día, de dónde salió, a dónde fue y todo. Pues si no puede ser planteo de nulidad y se cae una causa. Así es, está correctamente identificado y reitero lo que dijo Aníbal al principio y lo que repetimos. Además, la operación del registro de si salió algo, si registré que esto se fue, por debajo nosotros en base de datos registramos quién es el que dijo que esto se fue de determinado lugar a determinado lugar. O sea que tenemos cerrado el circuito para que poder identificar quién fue el último que tuvo contacto con algún elemento. ¿Algo más? No creemos que hayamos sido tan claros. Esto es largo.
Anímense porque ahora estamos interactuando como si estuviéramos ahí enfrente en el salón del Centro de Estudios Judiciales charlando. Mata, pediría hacerle que ya podrías cortar la grabación acá y comenzamos a charlar con las dudas simplemente porque lo que se Perfecto. esta capacitación formal terminó y vamos sobre las preguntas. Así